Luego de muchísimos años de filtraciones y rumores y 8 años desde el lanzamiento del primer Switch, la compañía ha anunciado su próxima consola, el Nintendo Switch 2, y en este video te estaré contando algunos secretos de esta presentación, como también todo lo nuevo de esta consola. Así que, ¡comencemos! Hablemos primero del diseño de este Nintendo Switch 2. Si vemos el video, la compañía nos muestra de que en efecto esta consola es más grande, que la pantalla también es más grande que el pasado Nintendo Switch, y los rumores nos dicen que podríamos estar viendo una pantalla de 8 pulgadas. Cuando nos movemos hacia el lado de la consola, ahora la misma tiene como una ranura cóncava en donde ahí se estarán conectando los nuevos Joy-Cons. De los controles te estaré hablando en la siguiente sección, pero también en la parte superior la consola ahora tiene otro puerto USB tipo C y no sabemos si la compañía tendrá accesorios especiales para aprovechar este conector o si simplemente lo añadieron para que puedas recargar la batería de la consola cuando por ejemplo estás utilizándola encima de una mesa o en tu cama, ya que puedes utilizar ese conector en la parte superior, algo que no podías hacer anteriormente con el pasado Nintendo Switch. Y por último, en la parte trasera, este Nintendo Switch 2 tiene un soporte un poco más delgado y pequeño comparado con el modelo OLED, seguramente para seguir reduciendo el peso de esta consola y que sea más cómoda de utilizar. Pasemos ahora a hablar de los nuevos controles, que seguramente pues llevarán el nombre de Joy-Con, y estos son un poco más grandes comparados con los de la primera generación. Y en cuestión de los botones, vemos que ahora hay uno nuevo en el Joy-Con derecho. Se había rumorado que este botón llevaría la letra C, como hemos visto en los pasados controles de Nintendo, pero cuando vemos las imágenes realmente no tiene ninguna letra, así que no sabemos qué exactamente estará haciendo este nuevo botón. Ahora bien, como te mostré en la parte del diseño, este Switch 2 llega con una ranura cóncava para poder conectar estos Joy-Cons, y en efecto pues ahora estos sobresalen un poquito más comparados con los de primera generación, ya que no se colocan como deslizándolos dentro de un carril, sino que al parecer se estarán conectando magnéticamente a la consola. Si vemos un poquito el trailer aquí, el video que la compañía compartió, vemos como prácticamente menos de un segundo como hay un pequeño botón que parece como expulsar, lo cual se estaría utilizando para poder entonces despegar estos controles, ya que no estarían moviéndolos de arriba hacia abajo para poder sacarlos, sino que apretarías el botón en la parte trasera que movería este pequeño palito que empujaría el Joy-Con de la consola para que se pueda desconectar. Además de eso, el accesorio que transforma estos Joy-Con para que se puedan utilizar cómodamente de forma individual tiene como un botoncito en la parte superior que seguramente se estará utilizando para poder expulsar este accesorio y se pueda desconectar mucho más fácil que en el primer Switch. También estos Joy-Con tienen ahora un sistema de conexión un poco más grande para que obviamente se puedan conectar a la consola. No sabemos qué beneficio traería este sistema que sería más grande, pero esto me recuerda un poco los controles de la Legion Go, que sería una computadora portátil de Lenovo que ha sido bastante popular, así que ya veremos qué efecto o qué beneficio tendría el que estos nuevos Joy-Con tengan un agujero tan grande para poder conectarse a la consola. Ahora bien, aunque no está confirmado en este video, si nos dejamos llevar un poco por las filtraciones, aquí vemos cómo estos controles tendrían al parecer un sensor óptico, así como tienen algunos mouse que utilizas con tu computadora, y cuando vemos el video vemos como estos se mueven un poco como encima de una mesa, lo cual sugiere que entonces estos controles se puedan utilizar como un mouse o para poder detectar algún sistema de movimiento encima de una mesa. Ya veremos qué estará pasando con esto, pero por lo menos en el video vemos un poco la presencia de este sensor óptico y se sugiere un poco este sistema de control. En el video también vemos que el adaptador que transforma estos Joy-Con para que se puedan utilizar cómodamente cuando estás utilizándolos de forma individual se conecta magnéticamente, no se coloca como un riel como vimos anteriormente en el primer Nintendo Switch, así que al parecer estos controles en efecto tendrán una conexión magnética para no tan solo conectarse a la consola, sino también a estos accesorios. Y por último, en la parte de colores, en este video vemos como hay un poquito de color en las palancas de estos controles, como también en la parte interna del Joy-Con, como también en la parte interna de la consola. Ya veremos si cuando lance este Nintendo Switch de segunda generación veremos otras opciones de colores, pero al momento de hacer este video solamente hay una opción, esta consola con el color negro pero con un poquito de color. Sigamos hablando del hardware de este Switch 2, y en la parte de la base realmente no tenemos muchos detalles, solamente lo que vemos aquí visualmente, y como puedes ver la base tendrá un diseño un poquito más redondeado y se parece bastante a la base que hemos visto ya durante los pasados años con el primer Nintendo Switch, pero no sabemos qué tipo de conexión tendrá en la parte trasera, así que tendremos que seguir esperando un poco más para conocer qué pasará con esta base. Hablemos ahora de un punto bien importante y sería la parte de los juegos, y es que como se había rumorado, este anuncio del Nintendo Switch 2 se estaría enfocando
en cómo se ve la consola y solamente vimos un nuevo juego en este anuncio y sería un nuevo Mario Kart. No sabemos si llevará el nombre de 9 o si Nintendo le colocará otro nombre a esta próxima generación de Mario Kart. Lo que podemos ver, y esto simplemente es una especulación, no hay nada confirmado, es que vemos como 24 espacios a la hora de comenzar la carrera, lo cual parece sugerir que este juego permitirá hasta 24 jugadores de forma en línea. Una vez más, esto no está confirmado, simplemente es una especulación, pero parece algo que puede darle un giro bastante diferente a Mario Kart. Otro punto importante que la compañía recalcó es que aunque el Nintendo Switch 2 va a poder permitir jugar cartuchos y juegos digitales del primer Nintendo Switch, la compañía aclara que no todos los juegos serán compatibles, que habrá excepciones, pero tendremos que esperar el lanzamiento para conocer exactamente cuál será esta limitación. Hablemos ahora de puntos bien importantes para muchas personas y es cuándo estará llegando esta consola, y desafortunadamente Nintendo no reveló ni esto ni tampoco la parte del precio, simplemente nos dijo que el próximo 2 de abril estará celebrando su evento tradicional de Nintendo Direct, donde nos estará presentando más información de esta consola, así que es posible que durante las próximas semanas y meses veamos algún tipo de noticia, pero seguramente no veremos nada. Tendremos que esperar a abril para que la compañía nos dé más detalles de esta nueva consola. Lo otro que la compañía confirmó es que se estarán yendo de tour a varias ciudades alrededor del mundo para poder mostrar esta consola y permitirle a que más personas pues obviamente puedan utilizarla antes de que llegue al mercado. Estará yendo a Nueva York, aquí en Estados Unidos, Los Ángeles, en muchas ciudades de la Unión de Europa, como también Asia, así que esas personas que iban a esas ciudades pues van a tener acceso a esta consola antes de que salga, pero una vez más no sabemos cuándo llegará. Los rumores nos dicen que podría estar llegando en verano, pero una vez más esto simplemente es una especulación. En fin, aunque todavía es muy temprano para darte una opinión de cómo es este Nintendo Switch de segunda generación, por lo menos visualmente la consola se ve bastante bonita, se ve, ¿verdad?, como de próxima generación. En cuestión de la parte de los controles, ahí donde está el cambio, diría yo, más grande en este sistema magnético, un poquito más robusto esta parte de la conexión. Ya veremos en la parte del procesamiento y del poder si la consola realmente se sentirá como una próxima generación en cuestión de gráficos, si podrá jugar algunos juegos de la actual generación, como por ejemplo juegos de PlayStation 5, de los nuevos Xbox, o si simplemente tendrá el poder para tener juegos solamente más poderosos de la pasada generación, como por ejemplo PlayStation 4 y la pasada generación de los Xbox. Ya veremos qué estará pasando en la parte del desempeño. Aquí obviamente yo seguiré bien de cerca y tendré más detalles de esta consola, y obviamente pues aquí también la tendré una vez llegue al mercado. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios qué piensas tú sobre este nuevo Nintendo Switch 2. ¿Te llama la atención? ¿Qué estás esperando para quizás tomar la decisión de que en efecto estarás comprando esta consola? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.